Muy buenos días, estamos en el curso de ecuaciones diferenciales, sección 1231, en donde reemplazo al profesor Eric González. Día miércoles 22 de julio. Bien, vamos a continuar entonces con el repaso de la materia, ¿sí? Lo último que vimos el día lunes fue la definición de una ecuación lineal de orden n. Luego nos concentramos en las homogéneas, en aquellas que tenían coeficientes constantes, y luego nos pasamos a las homogéneas, la cual significa que es la misma ecuación diferencial lineal de orden n, pero en vez de estar igualada a una función f de x, está igualada a 0. Vimos cómo se resuelve asociando un polinomio a la ecuación. Y luego pasamos a ver Browniano. El Browniano lo vimos más que todo como una herramienta que luego íbamos a utilizar en la variación de parámetros, ¿sí? Lo importante destacar del Browniano, aparte de sí mismo, de cómo se define, fueron los dos últimos teoremas que aparecen en ese apunte. En especial el último teorema de ese apunte involucra el teorema número 1, la identidad de Abel. Y esos dos teoremas dijimos que eran bastante importantes porque nos permiten encontrar, sobre todo el segundo teorema, nos permite encontrar una segunda solución de una ecuación lineal de orden 2 de coeficiente variable, incluso se puede extender. Nos permite encontrar entonces una segunda solución conociendo ya una primera. Y esta segunda solución, además, la que encontramos, resulta ser LI con la primera. Luego de eso, vimos entonces la variación de parámetros para ecuaciones lineales de coeficientes constantes. Y en ella ahí aplicamos el Browniano. ¿Sí? Eso fue lo último que vimos en la clase del día lunes. Y el día de hoy entonces continúo con lo último que queda de repaso, que es la ecuación de Cauchy-Euler. Y bien, como se habrán dado cuenta, yo el día de ayer subí un anuncio a RECO. Sí, conversé con el profesor Luis Cona, que es el que hacemos el curso en paralelo. Y bueno, decidimos que la materia íbamos a pasar hasta Cauchy-Euler. ¿Sí? En el curso que le está haciendo aún no ve esa materia, por eso que vamos a dejar hasta ahí, para que él alcance a verla la próxima semana. Así que, bueno, espero que todos vean el mensaje, si no lo invito a meterse a RECO y a revisar el mensaje que yo os puse ahí, ¿ya? Básicamente les puse la fecha y les subí el calendario que mandó la Escuela de Ingeniería, para que ustedes tengan conocimiento de eso, nada más, ¿ya? Entonces, cualquier duda con pruebas y fechas, ahí está la respuesta en RECO. Bien. Voy entonces con el repaso ahora de lo último que nos queda repasar. Correspondiente a la ecuación de Cauchy-Euler. Esto, como dije, es lo último que veríamos en el curso, en teoría, ¿ya? O sea, que las reglas han cambiado bastante y de manera constante, ¿ya? Han cambiado mucho. Entonces todo puede pasar, pero hasta ahora esto sería lo último, ¿ya? Pero hay que estar preparados porque la tónica ha sido que las cosas cambien constantemente. Bien, la ecuación de Cauchy-Euler en verdad lo que nos muestra es un tipo particular de ecuación que su característica es que ya estamos trabajando con una ecuación de coeficientes variables. ¿Sí? Aquí aparece la variable x multiplicando, como le digo yo, acompañando a la función y a cada una de sus derivadas.
¿sí? Aquí digo la función y pese a que aquí no aparece un x, porque recuerden que las potencias van subiendo. Y aquí es como si existiera un x elevado a 0, lo cual eso es 1, por eso no se escribe, ¿ya? Entonces, esta ecuación, con este nombre en particular, no es más que un tipo especial de ecuación de coeficientes variables, lineal de coeficientes variables. Y nos interesa, para saber resolver este tipo de ecuación de coeficientes variables, y se puede resolver de dos formas. Y una de ellas es usando la variación de parámetros que ya conocemos. Y la otra forma de resolver esta ecuación es mediante una sustitución, transformar la ecuación de coeficientes variables a una de coeficientes constantes. Y luego esa resolverla, como ya sabemos, gracias a los apuntes anteriores. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación de Cauchy-Euler. Tiene esta forma, ¿ya? La gracia aquí es que el x no sea 0, obviamente, porque si no ya no sería de coeficientes variables y ni siquiera existiría y, ¿ya? Sería algo muy simple, sería simplemente eso. Así que la gracia es que aquí no sea 0. Y los a sub i son todos constantes, son números reales, ¿ya? Otra característica que tiene la ecuación de Cauchy-Euler, para reconocerla, es que estos coeficientes, perdón, los coeficientes de acá, los x, su exponente coincide con el orden de la derivada al cual están acompañando. Es decir, acá tenemos x elevado a n y está multiplicando la derivada n-ésima. ¿Sí? Aquí tenemos x elevado a n menos 1 y está multiplicando a la derivada n menos 1. Y así sucesivamente. Aquí x elevado a 1 está acompañando a la primera derivada. Y aquí si decimos que x está elevado a 0, está acompañando a y, a la función original. ¿Sí? Esa es una forma, estas son las características que definen una ecuación de Cauchy-Euler para poder reconocerla, ¿no? Entonces vamos con el primer método de resolución de esta ecuación. Si la gracia es saber cómo se resuelve. Como les dije, un primer método, el primero que vamos a ver, va a ser resolverla así como tal. Y como ya sabemos, toda solución de una ecuación lineal de orden n se escribe como I sub c, la solución complementaria, más I sub p, la solución particular. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se encuentra I sub c e I sub p en este caso de Cauchy-Euler. Entonces, para este primer método de resolución se hace esta sustitución. ¿Sí? I igual x elevado a m. Vamos a hacer esta sustitución en la ecuación de Cauchy-Euler y lo que va a provocar es que nos quede un polinomio en m. ¿Sí? Nos va a quedar un polinomio en m, como dice aquí, m veces x a la m. Como vamos a sustituir en cada y sus derivadas, obviamente, x a la m, va a quedar el polinomio en m y en cada sumando va a quedar la expresión, una expresión de x a la m. Entonces vamos a poder factorizar por ese x a la m y lo que nos quede como factor va a ser este polinomio en m. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando con la letra m para esta ecuación auxiliar a la que asociamos un polinomio. Y como ya sabemos, cuando uno se encuentra con un polinomio, debe encontrarle sus raíces y al hacer eso, es posible que se encuentre con raíces reales distintas, raíces reales iguales y raíces complejas. Esos son los tres casos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada uno de estos casos para la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces vamos a considerar, porque vamos a partir
resolviendo la ecuación homogénea, ¿verdad? Recuerda que cuando uno encuentra la solución general de una lineal, necesita primero I sub c. Vamos a encontrar I sub c. ¿Cómo se encuentra I sub c? Es la solución general de la ecuación homogénea asociada. Es decir, tenemos nuestra ecuación de Cauchy-Euler, la copiamos, pero en vez de igualar la f de x, la igualamos a 0. Y le encontramos la solución a esto. En este punto, demuestro las soluciones, los ejemplos, están en ecuaciones de Cauchy-Euler de orden 2, ¿ya? Porque el resto es simplemente una generalización de lo que aquí dice que se muestra. Ok. Entonces, en el caso en que nos encontremos con raíces reales y distintas, la solución se escribe de esta manera, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado porque ya sabemos del apunte 8, si no me equivoco, de ecuaciones lineales de orden n, cuando encontramos las raíces, hicimos lo mismo, raíces reales distintas, raíces reales iguales, raíces complejas, pero para la ecuación homogénea, de una ecuación lineal de coeficientes constantes, también teníamos esta forma, ¿ya? La diferencia, si recuerdan, es que en ese caso era C1 por la exponencial de M1 por X más C2 por la exponencial de M2 por X. ¿Sí? Aquí se escribe de esta manera. Entonces no hay que confundirse, no hay que mezclar las cosas. El otro caso era para ecuaciones lineales de coeficientes constantes. Este caso es para la ecuación de Cauchy-Euler, ¿ya? Con coeficientes variables. Entonces, si encuentra soluciones reales distintas, usted escriba esto. Así se escribe la solución. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Tenemos esta ecuación que la identificamos inmediatamente como de Cauchy-Euler, ¿sí? Porque primero aparecen las X, entonces ya no es de coeficientes constantes. Y además, vemos que el exponente del X coincide con la derivada, el orden de la derivada de la función y con la cual se está multiplicando, ¿sí? En el caso de X al cuadrado, multiplicando la segunda derivada. Aquí X multiplicando la primera derivada. Y aquí no aparece X. Entonces, efectivamente, es de Cauchy-Euler. ¿Qué nos decían acá arriba? Lo primero es realizar la sustitución y igual X a la M. Entonces, hacemos la sustitución y igual X a la M. Pero aquí en la ecuación no solo aparece Y, aparecen las derivadas de Y. Entonces necesito derivar Y. Entonces tomo mi Y igual a X a la M y lo derivo una vez porque necesito reemplazar también la primera derivada. Por regla de la potencia, el exponente baja multiplicando y luego se le resta 1. Pero también en la ecuación aparece la segunda derivada. Entonces vuelvo a derivar Y. Ahí está. ¿Sí? Y ahora reemplazo. Donde hay Y2', reemplazo lo que obtuve para la segunda derivada. Lo reemplazo. ¿Sí? Queda multiplicando al X cuadrado en este caso. Menos 2X por lo que obtuve para la primera derivada. Menos 4Y, que Y es simplemente X a la M. Y luego es simplemente reordenar un poco. Aquí observen que queda la potencia X elevado a 2. Y aquí queda la potencia X elevado a M menos 2. Tengo multiplicación de potencias de igual base. Los exponentes se suman. Entonces me queda 2 más M menos 2. Es decir, los dos se me van. Y lo único que me queda es X a la M. Es lo único que sobrevive. Y aquí pasa lo mismo. Tengo X elevado a 1. Y aquí tengo X elevado a M menos 1. Potencia de igual base. Los exponentes se suman. Entonces el 1 se me va y me sobrevive solo X a la M. Y aquí esto era X a la M nomás. Entonces aquí si se fijan, como yo les dije hace un momento, podemos factorizar por X a la M.
porque en todo lo sumando aparece x a la m. Esa es la gracia de esta sustitución, ¿sí? Esa es la gracia, que cuando reemplacemos la segunda derivada va a quedar aquí un m a la menos 2, entonces x cuadrado se va a ir. Cuando reemplacemos la primera derivada va a quedar aquí un x a la m menos 1, entonces ese x elevado a 1 se va a ir. Esa es la gracia de esta sustitución. Entonces podemos factorizar por x a la m y nos va a quedar puros términos en m. Aquí por distributividad esto sería m por m cuadrado, luego m por menos 1 menos m, y con este menos 2m, menos 3m, menos 4. Entonces eso es lo que les decía anteriormente. Tienen un polinomio, al factorizar por x a la m, lo que les queda como factor es un polinomio en m. Y a este es al que le encuentran las soluciones, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que cuando uno tiene una expresión de este tipo, una multiplicación que da 0, uno siempre dice, o esto es igual a 0, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis, o lo que está afuera es igual a 0. Pero x a la m no es igual a 0, porque si me devuelvo a la definición, x tiene que ser distinto de 0. Entonces, x elevado a m no puede ser 0. Y si tengo una multiplicación de dos cosas que me da 0, como este ya no es 0, entonces obligadamente este tiene que ser 0. ¿Sí? Y si esto es 0, entonces puedo factorizar y encuentro las raíces más fácil. Tengo la raíz menos 1 y la raíz 4, reales y distintas. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice si sus raíces son reales y distintas, escriba la solución así. Entonces, las raíces son reales y distintas y escribo mi solución así. C1 de x elevado a la menos 1, la primera raíz, más C2 x elevado a 4, la otra raíz. Bien. Ahora el caso de raíces reales iguales. Si está resolviendo el polinomio y encuentra raíces repetidas o con multiplicidad, entonces escriba su solución de esta manera. ¿Sí? Aquí yo lo único que les digo, observen lo que uso para decir por qué se escribe así la solución. Lo que yo uso es el teorema 2 del apunte clase 10. El teorema que yo les dije que era importante, que aparece al final del apunte de el Brunskiano. Ese que nos dice cómo encontrar una segunda solución conociendo una primera. Ya, gracias a que uno conoce una solución, podemos encontrar la segunda gracias a ese teorema. Entonces la solución general, cuando las raíces son reales iguales, es esta. Entonces vamos viendo. Aquí tengo mi ecuación de Cauchy-Euler, ¿sí? Coeficientes variables y el exponente del x coincide con el orden de la derivada a la cual se está multiplicando. Ya. Entonces, lo primero, sustituir. Y igual x elevado a m. Entonces, derivo y una vez y derivo y dos veces porque necesito la primera y la segunda derivada. Luego reemplazo. Tomo mi segunda derivada y la reemplazo. Se me queda 4x cuadrado por la segunda derivada. Más 8x por la primera derivada. Más y, en este caso, sea x a la m. Y aquí pasa lo mismo. Como les dije, esa es la gracia de esta sustitución. O sea, aquí se me va a desaparecer el x a la 2 porque tengo x al cuadrado, x elevado a m menos 2, potencia de igual base, se preserva la base, se suman los exponentes. Como hay un 2 y un menos 2, se me van y me queda solamente m. Y aquí lo mismo, pero con el 1. Ya, entonces puedo factorizar por x a la m. Factorizo por x a la m. Y lo otro es simplemente distributividad. 4m por m, 4m cuadrado. 4m menos por menos 1, menos 4m, más 8m, me queda 4m. Y aquí solamente queda 1. Entonces ahora tengo que resolver este polinomio. Ese polinomio me tiene que dar 0. Y si yo lo factorizo me queda así. ¿Ya? Al factorizarlo queda de esa manera. Entonces uno puede notar que la raíz que aparece acá es menos un medio.
Si uno reemplaza aquí el menos un medio, esto se hace cero. Como la raíz menos un medio pareciera ser la única, vemos que aquí está el cuadrado. Significa que menos un medio se repite 2 veces. Entonces una raíz repetida. Y cuando la raíz repetida, ¿qué me decía? Escriba esto, donde M1 es precisamente la raíz que se va a repetir. Entonces me queda como I igual a C1 por X elevado a menos un medio. Esa es la raíz que se repite. Más C2X elevado a menos un medio. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero ahora multiplicado por un logaritmo de X. Eso es lo que me dice aquí el apunte. Bien. Bien, chicos, pasaron los 20 minutos. Como ustedes ya saben, estamos trabajando en la modalidad 20 por 10. Así que vamos por esos 10 minutos de receso. Ustedes saben que siempre me pueden hacer consultas por el chat. Volvemos en 10 minutos.
Muy bien, pasaron los 10 minutos, así que retomamos. Bien, entonces estamos aquí en el último caso, cuando el polinomio que estamos resolviendo resulta con raíces complejas conjugadas. En este caso, cuando tenemos raíces complejas, la solución se escribe de esta manera. ¿Sí? X elevado a, donde a es la parte real de este complejo, y esto es factor de una constante multiplicada por coseno cuyo argumento es b, o sea, la parte imaginaria de este complejo. Recuerden que la parte imaginaria es lo que acompaña al i, no incluye el i, ¿sí? Cuidado con eso, es solo b, por el logaritmo de x, cierra paréntesis, más otra constante por el seno de y evaluado en lo mismo, en la parte imaginaria por logaritmo natural de x. ¿Sí? De esa manera se escribe. Y asimismo, como se dijo cuando vi las lineales de coeficientes constantes y vi también esta parte de la de raíces complejas para ese tipo de ecuaciones, uno se queda solamente con la raíz compleja positiva, me refiero a la suma, ¿ya? No la resta. Y eso simplemente porque si reemplazan el menos b, que en este caso sería la parte imaginaria, ya no sería b, sino menos b, si reemplazan en coseno, el coseno es una función par y coseno de menos x es lo mismo que coseno de x. Entonces aquí reemplazan menos b, es lo mismo decir coseno de menos b por logaritmo natural de x que coseno de b logaritmo natural de x. Y en el caso del seno, al ser una función impar, ese negativo que aparece en el menos b sale del seno, propiedad de función impar, y queda aquí como resta. Entonces uno lo puede agregar a la constante y decir que aquí tenemos más un C3, donde ese C3 incluye ese signo menos que apareció. ¿Ya? Entonces por eso queda lo mismo, uno se queda solo con la suma. No se ignora en ese sentido la resta porque al reemplazar, como se observa, es la respuesta es equivalente a la suma. Entonces uno se queda con eso. Bien. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación de Cauchy-Euler. Siempre hay que verificarlo para estar seguros. La potencia de x coincide con el orden de la derivada a la cual está multiplicando. Así que está todo bien. Y en este caso en particular tiene condiciones iniciales. ¿Ya? Eso lo único que nos dice es que nuestra solución general ya no va a ser general, sino va a ser particular, porque gracias a la condición inicial vamos a poder encontrar las constantes. Eso es todo. Entonces, como siempre, lo primero es sustituir. Eso es lo que primero se hace en este caso. Sustituir por x elevado a m y sus respectivas derivadas. O sea, m por x elevado a m menos 1 y la otra sería m por m menos 1 por x elevado a m menos 2. Sus respectivas derivadas. Y reemplazo. Entonces, aquí tengo 4 por x cuadrado por i2'. O sea, reemplazo la segunda derivada. Más 17 por i. O sea, reemplazo simplemente x a la m. ¿Sí? Aquí falta el término de la primera derivada, pero eso da lo mismo. O sea, la ecuación de Cauchy-Euler, me voy a devolver. La ecuación de Cauchy-Euler que se define así. Aquí está multiplicada, observen, por constantes, como dije. Y puede ser que una de estas constantes sea 0. ¿Ya? Entonces, eso da lo mismo. Aquí lo importante es que el orden de la derivada coincida con la potencia del x. Eso es lo que importa. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, no aparece la primera derivada, pero no importa porque es como que ahí la constante que acompañaba era un 0. Bien, entonces se reemplaza y lo mismo que pasaba anteriormente. X queda elevado a 2, aquí x queda elevado a m menos 2, entonces los dos se van y sobrevive solo x a la m. Entonces puedo factorizar por x a la m y me va a quedar un polinomio en m. ¿Sí? Como sabemos que estamos en el caso de raíz compleja,
obviamente esto no se va a poder factorizar en los reales. Entonces usamos la fórmula cuadrática, simplemente. Y al usar la fórmula cuadrática, esa, para recordarles, es la menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a por c dividido 2a. Esa fórmula me refiero a la que uno aprende en el colegio. Al usar esa fórmula, se obtiene esto. Estas son mis raíces, las complejas conjugadas, la suma y la resta. 1/2 más 2i y 1/2 menos 2i. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Cuando usted tiene raíces complejas, escriba su solución de esta manera. X elevado a la parte real y aquí la combinación lineal del coseno con el seno, donde su argumento es la parte imaginaria por logaritmo natural. Entonces, eso es lo que hago. Y es igual a x elevado a la parte real, 1/2, factor de una constante por coseno de la parte imaginaria, o sea, 2 por el logaritmo natural de x, más la otra constante por seno y evaluado en lo mismo, 2 logaritmo natural de x. Y ahí está. Ahí estaríamos listos con el ejercicio, pero este problema tenía una condición inicial. Y de 1 vale menos 1. Y prima de 1 vale menos 1/2. Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos encontrar estas constantes arbitrarias. ¿Sí? Entonces, en este caso, y de 1 es igual a menos 1. Uno toma su solución y aquí donde hay y coloca menos 1 y donde hay x coloca 1. Y se van a dar cuenta que aquí unas cosas se van a ir y va a sobrevivir solamente uno de los dos sumandos y ahí ustedes pueden encontrar una constante. Y la otra constante se encuentra con la otra sustitución. Y prima. Ah, pero aquí necesitan entonces derivar esta solución. La derivan una vez y ahora sí pueden aplicar. Cuando su derivada sea igual a menos 1/2 y en x reemplazan 1. Y ahí van a encontrar la otra constante. Si hacen eso, las constantes se encuentran y son esas. Entonces ya nuestra solución general se transforma en solución particular, porque ya no tiene constantes arbitrarias. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos cómo encontrar la solución complementaria. Gracias, a lo anteriormente visto, sabemos que luego de la solución complementaria uno encontraba la particular gracias a la variación de parámetros. Entonces, ¿cómo se encuentra ahora nuestra solución usando variación de parámetros aplicada a la ecuación de Cauchy-Euler? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Que prácticamente es la misma idea de lo que ya se vio en el apunte anterior. ¿Sí? La única diferencia es que ahora uno lo aplica a este tipo de ecuaciones, pero el proceso que uno hace es el mismo. ¿Sí? Bien, entonces nos da nuestra ecuación diferencial de coeficientes variables. Identificamos que es de Cauchy-Euler porque el exponente del x coincide con el orden de la derivada a la cual se está multiplicando. X al cuadrado multiplica la segunda derivada. X multiplica la primera derivada. Y no tiene x. Bien, Cauchy-Euler. Entonces, ¿cómo encontramos la solución general de esta ecuación? Lo primero, tenemos que encontrar la solución complementaria. Para eso necesitamos la ecuación homogénea asociada. Es decir, tomamos nuestra misma ecuación, pero en vez de igualarla a la función, la igualamos a 0. ¿Sí? Y en esta hay que hacer lo que estábamos haciendo anteriormente. A este hay que asociar un polinomio y para ello se usa la sustitución x elevado a m con sus respectivas derivadas. Entonces eso es lo que ya hemos estado haciendo. Reemplazamos y2', reemplazamos y', reemplazamos y. Nuevamente podemos factorizar por x a la m y el factor que nos queda es un polinomio en m. Y en ese polinomio entonces hay que encontrarle raíces. Se observa que se puede factorizar simplemente, así muy fácil,
y las raíces que se encuentran son 1 y 3. O sea, tiene raíces reales distintas. ¿Qué pasaba cuando tenía raíces reales y distintas? Si no nos acordamos, nos devolvemos. Si tiene raíces reales distintas, la solución se escribe así, donde cada una de estas m son las raíces distintas. Entonces, escribamos. Ahí está. Nuestra I sub c, solución complementaria, va a ser C1 por x elevado a 1, la primera raíz, más C2 por x elevado a la otra raíz, 3. Ahí está. Ya tenemos I sub c. Bien. Ahora hay que encontrar la solución I sub p, ¿verdad? La particular. La variación de parámetros, ¿qué nos dice? Usted ya conoce I sub c, entonces puede afirmar que I sub p tiene la misma forma que I sub c, excepto que las constantes se transforman en funciones que dependan de x. Entonces esta C1 se transforma en C1x y esa C2 se transforma en C2x. Y esa es la forma de la solución particular. ¿Sí? Eso dice la variación de parámetros. Luego dice que calcular el Wronskiano. ¿Sí? Se calcula el Wronskiano, que corresponde a la primera fila de esta matriz, las funciones I sub j que aparecen, o sea, x y x cubo, y la segunda fila son sus respectivas derivadas. Se calcula ese determinante, se obtiene esto. Luego se calculan los w sub i, w sub k, que le llamamos en su momento, si no me equivoco, w sub k, que no es más que reemplazar la késima columna del Wronskiano original por esa columna. Ah, pero ojo, fíjense en esa columna. ¿Qué fue lo que hicimos antes? ¿Qué pasaba con la variación de parámetros? La variación de parámetros, recordar que en ese apunte yo hice hincapié que era importante que para aplicar variación de parámetros la ecuación esté escrita en forma estándar. ¿Qué significa eso? Que la derivada más alta, lo que esté aquí multiplicando, sea un 1. ¿Sí? En nuestra ecuación de Cauchy-Euler eso no va a pasar porque, como ya sabemos, la segunda derivada va a estar acompañada por lo menos de la potencia de x cuadrado. Pero no hay problema. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo dejamos escrita esta ecuación en forma estándar? Simple. Para deshacernos de ese x cuadrado, dividimos todo por x cuadrado. Y no va a haber ningún problema en hacer la división por x, porque por definición recuerden que x no es 0. Entonces podemos dividir sin problema. Entonces, para dejar escrita esta ecuación de forma estándar y poder aplicar la variación de parámetros correctamente, hay que dividir todo por x al cuadrado. Y por eso queda así. Y esta sí es la forma estándar de la ecuación que nos dieron. Entonces, ahora sí esta columna va a ser de puros ceros. En este caso, como es de 2 por 2, es chiquitita la columna, es solo un cero. Y el siguiente, la segunda fila, es la función que queda al lado derecho de esta igualdad. ¿Sí? Pero repito, queda al lado derecho de la ecuación escrita en forma estándar. Entonces, si ustedes no se acuerdan de eso y ponen esto, está todo malo. ¿Ya? F de x no se refiere a esto. Se refiere a la función que queda aquí mismo, en el mismo lugar, pero cuando la ecuación está escrita de forma estándar. Y ahí sí es correcto. Entonces, ahí la escribimos y reemplazamos. W1 va a ser reemplazar esta columna acá, en la primera columna, calcular ese determinante. Y W sub 2 se reemplaza también, pero en la segunda columna. Y se calcula el determinante. Entonces, también nos dice la variación de parámetros que C1' va a ser W1 dividido W. Y reemplazamos lo que obtuvimos en W1, dividido lo que obtuvimos en W, y se calcula. Y C2' va a ser lo que obtuvimos en C2, en W2, perdón, dividido lo que obtuvimos en W. Y se calcula. Luego, estamos casi terminando. Conocida C1', C2', cuando uno conoce la derivada de una función
y lo que desea es conocer la función original, entonces, ¿qué debe hacer? Debe integrar. Entonces, integra C1' y se obtiene C1. Se integra esta función, la cual se integra por, por parte. No lo detallé porque eso ya es materia más que pasada, así que ustedes pueden comprobar que el resultado da esto. Y C2 se obtiene derivando, integrando la exponencial, que eso es muy fácil, es ella misma. ¿Sí? Y aquí repito lo que dije en el apunte de variación de parámetros. No aparecen las constantes de integración porque en verdad podría haberlas puesto porque eso es lo más correcto al ser integrales indefinidas, pero sí las puedo omitir cuando ya las reemplazo en I sub p. ¿Sí? Porque como dije en ese apunte en una observación, cuando uno la reemplaza en la solución general, estas constantes que aparecen aquí en las integrales indefinidas se pueden agrupar con las constantes que aparecen en la solución I sub c. ¿Ya? Entonces ahí uno las puede omitir. En este caso lo omití antes nomás. Bien, entonces desconocida C1x. ¿A dónde está mi sub p? Por si lo olvidamos, acá. Acá estaba nuestra I sub p. Entonces ya encontramos I sub c, encontramos C1x y encontramos C2x. Reemplazamos C1, reemplazamos C2 y, ahí está. Reemplazamos C1 por X y reemplazamos C2 por X al cubo. Y aquí distributividad se agrupa, simplemente se suma lo que se pueda sumar y queda así. Entonces, si nos piden la solución general, sabemos que es la suma de la complementaria más la particular. Entonces aquí tenemos la complementaria y le sumamos la particular. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna duda? Ya, si nadie dice nada, asumo que está todo bien. Vamos por los otros 10 minutos, ya pasaron 20. Vamos por los próximos 10 minutos de receso.
Bien, pasaron los 10 minutos, así que retomamos la clase. Antes de eso, alguien me pregunta qué va a pasar con la evaluación que falta, en qué plataforma será y qué porcentaje tendrá. A ver, primero la información de las pruebas que queden, que va a ser solo una, la subí ayer a Reco, ¿ya? Así que si no la vio por Reco por problemas de conectividad ayer, no importa porque se puede meter hoy, no hay ningún problema, la información está ahí, ¿ya? Asimismo como los porcentajes, yo hace una semana creo que subí los porcentajes a Reco, ¿ya? Entonces, y los subí por anuncio. Generalmente los, los anuncios que uno sube a Reco llegan por defecto al correo del alumno. Cuando uno sube guías y material, eso no. Pero cuando uno sube anuncios, en el ítem anuncios, eso llegan por defecto al correo de los alumnos, ¿ya? Entonces, o, o lo revisa en Reco o lo revisa en su correo. Ya tiene dos opciones ahí. Ahí yo, la semana pasada, si no me equivoco, yo subí las ponderaciones que iban a tener las pruebas para que tenga presente eso. Y con respecto a la evaluación que queda, yo subí la información ayer en la noche, ¿ya? Así que ahí lo pueden revisar. Y ahí lo tiene que ver en Recosí porque lo subí a modo de contenido, porque les adjunté los calendarios que otorgó la Escuela de Ingeniería. ¿Ya? Entonces ahí lo puede ver directamente en Reco. Y la última pregunta que me hace es ¿qué plataforma será? La prueba ahora se van a hacer en Tesmos, ¿sí? Como ustedes bien saben, los estudiantes exigieron que las evaluaciones se hicieran en otra plataforma que no fuera Reco. Entonces la universidad nos proporcionó una plataforma que se llama Tesmos para hacer evaluaciones. Y como ya recibimos la capacitación correspondiente, vamos a hacer las evaluaciones en esa plataforma. Es bastante amigable la plataforma, ya no tiene ninguna dificultad al ingresar. A ustedes se les mandará un link y tienen que pinchar el link y lo redirecciona a la página donde está la prueba. Ingresan, ya dependiendo de cómo se les pide ingresar. Digo esto porque la prueba la estamos haciendo en conjunto con la otra sección. Entonces yo no sé si el profesor Luis Cona les va a exigir el root al principio, que hay distintas formas de ingresar, con el root del alumno o con la sección. Entonces, dependiendo de la instrucción que diga, por ejemplo, ingrese su root sin puntos y con guión, usted ingresa su root sin puntos y con guión y va a tener acceso a la prueba fácilmente. ¿Sí? Es una plataforma bastante amigable. Así que esa va a ser donde se hacen las evaluaciones. Se llama Tesmos. Tesmos. Bien, ahí creo que respondí la pregunta que me acaban de hacer. Y vamos con lo último. Ah, y también si quiere ver las ponderaciones de sus notas, están en Academia. Allá, ese otro, un tercer lugar donde pueda ver sus ponderaciones. Yo ya tengo, pese a hacer un reemplazo, ya me dieron el permiso administrativo para ingresarlos como si fueran alumnos míos. Básicamente este curso pasó a ser un curso mío. Así que ya los tengo en Academia y ya están puestas sus notas ahí, con ponderación y todo, para que las puedan ver. Bien. Sigamos. Entonces, hasta ahora hemos visto solo uno de los métodos para resolver la ecuación de Cauchy-Euler. Yo le dije que habían dos, ¿sí? Uno de los métodos es resolverla como tal, trabajando como lo que es, o sea, una ecuación de coeficientes variables, encontrando la solución complementaria, luego usando variación de parámetros, todo esto siendo una ecuación de coeficientes variables. Eso es lo que acabamos de ver. Lo otro, la otra alternativa, es usar esta sustitución, la cual transforma una ecuación de Cauchy-Euler, repito, de coeficientes variables, la transforma en una de coeficientes constantes. Esa es la gracia de esta sustitución. Entonces, no confundirse. Hasta este punto ya saben resolver una ecuación de Cauchy-Euler, pero simplemente aplicando, trabajando con ella como tal, como coeficientes variables. Pero el otro método empieza acá.
Por eso aquí dice otra manera de resolver. Aquí empieza el segundo método. Este método, gracias a esta sustitución, transforma la ecuación de Cauchy-Euler en una de coeficientes constantes, solo que la transforma en las nuevas variables. ¿Sí? Nuestra ecuación original está en las variables y x, y esta nueva ecuación va a estar en las variables, si no me equivoco, y t. ¿Ya? Bien, entonces aquí lo único que les muestro es cómo se llegan a estas sustituciones. Ya nada más, entonces esto no hay que aprendérselo de memoria. Por eso yo aquí puse en cuadritos lo importante. Esto es lo que sí es útil, todo lo que está encerrado en cuadritos, eso sí. ¿Ya? Lo otro es cómo llegar a eso. Entonces lo importante es esto. Ustedes toman esta sustitución y ¿por qué hago este trabajo? Porque como bien vimos el proceso, no estoy hablando del detalle, pero el proceso anterior, me voy a devolver, ¿qué es lo que necesitábamos? Aquí en este ejemplo. También teníamos una sustitución, solo que era esta. La sustitución ahora es nueva. Pero como nuestra ecuación de Cauchy-Euler, estamos viendo los casos básicos de grado de orden 2, necesitamos, como es de orden 2, hasta la segunda derivada. Entonces tomamos nuestra sustitución, la derivamos una vez, la derivamos dos veces y reemplazamos, ¿verdad? Entonces ahora es la misma dinámica, pero con esta nueva sustitución. Necesitamos la primera derivada y la segunda y reemplazarla. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo muestro acá. Tengo aquí el cambio de variable y necesito la primera derivada de esto. ¿Sí? Esto es una función x que va a depender de t. Entonces la derivada de x de t. ¿Sí? Y aquí lo único que les muestro es cómo llegar de esto a lo que yo busco, la primera derivada. ¿Sí? Que yo necesito encontrar y', o sea, de y de x. Eso necesito encontrar para poder reemplazarlo en la ecuación. Y aquí les muestro el proceso de cómo se encuentra. ¿Sí? Entonces, esto en clases presenciales sería distinto quizá porque no tendrían formulario. Entonces tendrían que sí aprenderse este proceso para saber cómo encontrar la derivada. Pero como estamos con este beneficio de la clase virtual, no necesitan aprenderse el proceso y basta con que tengan esto a mano. Y ahí tienen la sustitución de la primera derivada y tienen la sustitución de la segunda derivada. ¿Sí? Está listo. Entonces, ¿cómo se utiliza este método para resolver la ecuación de Cauchy-Euler? Bien, tenemos nuestra ecuación de Cauchy-Euler, ahí está. Cada potencia de x coincide con el orden de la derivada de la función y. Bien, entonces necesitamos y' y 2'. Entonces reemplazamos. Pues dice reemplace 8, 9 y 10. Porque reemplazamos esta 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, x cuadrado por... pero ¿qué es x? Eso me dice la ecuación 8. La ecuación 8 me dice inmediatamente que x es igual a la exponencial de t. Entonces ahora donde hay x, coloco exponencial de t. Y en este caso debería estar al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Por i2'. Esa es la fórmula 10. Aquí está. Esta es i2'. De cuadrado i de x cuadrado. La segunda derivada. Entonces reemplazo todo eso. Ahí está. Menos x, que ya sé que es exponencial de t, por i', que es la primera derivada. Y eso se obtiene aquí, en la ecuación 9. Reemplazo la primera derivada. Más y no tiene sustitución, sigue siendo i. Eso no hay ningún problema, sigue siendo i. Igual al logaritmo de x, pero ahora x es exponencial de t. Entonces ya, hice todas las sustituciones posibles y ahora solo me queda ordenar. Aquí, por ejemplo, la exponencial me queda exponencial de t y elevado a 2. Por regla de la potencia, estos dos exponentes se multiplican y me queda como exponencial de 2t. Ahí está, me queda así. Y esto lo dejé igual. Por el momento no le hice nada, lo dejé igual.
Esto fíjense que queda exponencial de t por exponencial de menos t. Potencias de igual base que se multiplican, los exponentes se suman. Sería t más menos t, o sea, se van. Me queda exponencial de 0. Eso es 1. Por eso aquí no aparece. Es un 1. Y aquí me queda logaritmo natural de exponencial de t. Pero logaritmo y exponencial son funciones inversas entre sí. Lo único que queda es t. Y aquí observen que pasa lo mismo que pasó acá. O sea, tengo potencias de igual base, los exponentes se suman, lo que hace que se anulen uno con el otro, y me queda simplemente el exponencial de 0, que es 1. Y me queda ahí. Entonces aquí me queda la segunda derivada de y con respecto a t, menos la derivada de y con respecto a t, menos la derivada de y con respecto a t, menos 2 veces la derivada de y con respecto a t. Más y igual a t. Entonces, fíjense que lo que se tiene es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n con coeficientes constantes. En este caso de orden 2, con coeficientes constantes, porque lo que acompaña a y sus derivadas ya no hay la variable x o en este caso variable t. Hay números. Aquí hay un 1, acá hay un menos 2, aquí hay un 1. Solo números. Entonces hemos transformado, gracias a las sustituciones 8, 9 y 10, hemos transformado nuestra ecuación de Cauchy-Euler en una de coeficientes constantes. ¿Sí? La única diferencia es que tienen que tener cuidado que aquí queda en las variables y t. Ya no quedan las variables originales, obviamente porque hicimos un cambio de variable. Entonces quedan las nuevas variables y t. Y esto ya es fácil hacerlo, o sea, esto ya lo sabemos. Esto ya se ha visto. De coeficientes constantes están en la punta anterior. Entonces, uno tiene que resolver esta ecuación partiendo por asociar el polinomio correspondiente, el polinomio en m, ¿verdad? Asocia el polinomio en m y encuentra las raíces de ese polinomio. En este caso salió una raíz repetida, real pero repetida, y en este caso se escribe así. Por eso yo hice hincapié hace un momento. No hay que confundirse. Se escribe así cuando es raíz real repetida, porque estamos resolviendo una ecuación de coeficientes constantes. Entonces la solución cuando los coeficientes son constantes se escribe así, no como aparece en este apunte, porque en este apunte, cuando hablamos de raíces reales repetidas, raíces reales iguales y raíces complejas, en este apunte fue para una ecuación de coeficientes variables. ¿Sí? Esto estamos resolviendo ahora gracias a la sustitución. La transformamos en coeficientes constantes, por lo tanto usamos la fórmula que aprendimos en el apunte anterior. En el apunte, de hecho, más que anterior, en el apunte 8, de las ecuaciones lineales, cuando recién vimos la ecuación homogénea. Bien, cuando la raíz es repetida, se escribía así. Eso ya lo sabíamos. Ahora solo deben tener la precaución que ya no va a estar en la variable x, sino que va a estar en la variable t. Es la única diferencia, un cambio de letra. Y por variación de parámetros ya sabemos que si la solución complementaria es esta, la solución particular es la misma, pero los C1 se transforman en C1 de t y C2 de t. Se transforman en funciones de t. Se calcula el browniano como tal. Ahora todo está en función de t. Cuidado con eso. Sí, se calcula el browniano. Luego, acá se reemplaza la columna de browniano por esa columna. Recuerden que esta columna es 0 y el último elemento se compone por lo que está a la derecha de la ecuación que estoy resolviendo. Siempre que esta ecuación esté escrita de manera estándar. Y esta está escrita de manera estándar porque lo que acompaña a la derivada más alta es un 1. Entonces está escrita de manera estándar, no hay problema. Por lo tanto, lo que está al lado derecho efectivamente es solamente t. Ahí está. Reemplazan W sub 1. En W sub 1 reemplazan aquí en la primera columna, calculan el determinante. W sub 2 se reemplaza en la segunda columna y se calcula el determinante.
Y como ya se sabe, C1' es W1 dividido W y C2' es W2 dividido W. Como tenemos las derivadas y queremos la función original, integramos. Integra C1' para obtener C1 y se integra C2' para obtener C2. Ambas integrales son integrales por parte, se resuelven por parte. ¿Ya? No está el detalle, obviamente, porque eso ya es materia vieja. Eso lo pueden comprobar ustedes. Bien, tenemos C1, tenemos C2 de T. ¿Qué es lo único que nos queda? Reemplazar. ¿Dónde estaba nuestra ecuación, nuestra solución particular? Acá. Esta es nuestra solución particular. Encontramos C1T, encontramos C2T, reemplazamos. Entonces ahí está. Reemplazamos C1, reemplazamos C2. Y se hace distributividad para agrupar lo que se puede agrupar. En este caso, lo único que sobrevive es esto, T más 2. Esa es la solución particular. Último paso, la solución general entonces de esta ecuación. Casi último paso. La solución general de esta ecuación es sumar la particular con la complementaria. Entonces, I es la complementaria, perdón, ahí está, más la particular, T más 2. ¿Por qué penúltimo paso? Porque no hemos terminado. ¿En qué variables está nuestra solución? En la variable I y T. ¿Y en qué variables estaba nuestro ejercicio original? Retrocedemos, este es nuestro ejercicio original. Están las variables I y X. Entonces tenemos que devolvernos a la variable original X. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, considerando lo siguiente. Disculpen, aquí me pasé, como dicen. Acá está. Con esto nos podemos devolver a la variable de la T a la X. Entonces, sabiendo que X es igual a E a la T, entonces es lo mismo que para despejar T, podemos decir que el logaritmo natural de X es igual a T. Entonces aquí donde haya T, se reemplaza por logaritmo natural de X. Y por lo tanto, ahora sí, nuestro ejercicio está terminado porque lo dejamos en las variables originales, X e Y. Preguntas. ¿Consultas de algún tipo? Bien, entonces como no hay preguntas, voy a quedarme conectada a lo que queda de clase. Son unos 6 minutos más, por si alguien tiene dudas. Y el viernes continuamos con el mismo apunte, pero con los ejercicios que ahí aparecen. ¿Ok? Bien, me quedaré conectada hasta que la clase termine por si aparecen con dudas.
Termina la clase y dejo constancia que no hay consulta por parte de los alumnos. Hasta el día viernes.